Bueno, en este ejemplo pues vamos a hacer una solución en lenguaje C# orientado a objetos con arquitectura de .NET Core 6. Vamos a implementar los servicios REST, en este caso el servicio del JWT, que es el de la creación del token. Para la prueba vamos a utilizar Swagger. Obviamente pues está bien implementado dentro de la solución. Va a estar conectado a un gestor de base de datos SQL Server para poder obtener las credenciales del usuario y validar que sí sea el usuario correctamente. Y vamos a implementar pues el JSON Web Token, que es el JWT, que nos va a permitir digamos, el transporte de los datos de forma segura cuando utilicemos estos servicios REST. Y adicional pues tendremos un log de errores, un log con los requests y los response del servicio. Entonces, para iniciar pues vamos a crear un proyecto de tipo ASP.NET Core Web API. Entonces pues lo vamos a buscar acá, lo seleccionamos, vamos a siguiente, colocamos el nombre de la aplicación, que vamos a tener allí las interfaces, la carpeta de data, que es donde vamos a mapear las entidades de la base de datos, y la carpeta de datos, que es donde vamos a tener nuestros modelos de las solicitudes, las respuestas y demás objetos que necesitemos pues, en el proyecto. Listo. Ahora vamos a hacer la instalación de los nuggets que vamos a utilizar para el proyecto. El primero va a ser dentro de la API. Le vamos a dar en administrar nuggets. Y el primero va a ser uno que se llama Azure Extension ASP.NET Core Configuration Secrets. Vamos a seleccionar en este caso pues la versión 1.2.2, la instalamos, aceptamos. Ahora aquí mismo vamos a instalar otro nugget. Este se llama Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT, y vamos a instalar también la versión, en este caso 6.0. Aquí también vamos a instalar otra que se llama Microsoft Entity Framework Core Proxies. Aquí vamos a instalar también la versión 6.0.0. Listo. Ahora vamos a abrir los nuggets de la biblioteca de Data Access. Y aquí vamos a agregar la que se llama Entity Framework Core. Microsoft Entity Framework Core. Y aquí vamos a obtener la 6.0.14, que es la que yo estaba utilizando, que me funciona correctamente.
Ahora a la solución vamos a agregarle unos paquetes que son para el manejo de los servicios REST, eh, que se llama REST Sharp. Aquí vamos a agregarlo en toda la solución. Vamos a seleccionar la versión 106.12.0. Vamos a instalarlo. Y también vamos a necesitar el NitroSoft JSON, que es pues para el manejo de los JSON, para poder deserializarlos y serializarlos, etcétera. Y aquí tenemos la versión 13.0.2. La vamos a instalar. Listo. Listo, entonces en este momento pues deberíamos tener instalado estas dos acá en DataAccessor.net Core y en negocio también estas dos. Listo, y aquí deberíamos tener nuestros paquetes. Aquí me faltó un paquete que se llama, me faltó en la API otro paquete que se llama Microsoft Entity Framework Core SQL Server, que es el que nos va a ayudar pues, a hacer la conexión con la base de datos. Este también es la versión 6.0. Y ya con esto tendríamos todos los nuggets que necesitamos pues, para que funcione el proyecto base. Listo. Entonces, vamos a iniciar creando ya las entidades como tal. Vamos a iniciar con la capa de modelos y vamos a ingresar inicialmente las entidades que necesitamos para todo el tema de solicitudes y de respuesta del servicio. Entonces vamos a agregar acá una clase en la carpeta de datos que se va a llamar Seeking Request, que es la que nos va a ayudar a hacer toda la parte del inicio de sesión. Luego vamos a crear una clase llamada Token Response. Que es la respuesta del token. Vamos a agregar otra clase que se va a llamar respuesta, que es la encargada de devolvernos el estado de cada método, que va a tener ID, error y su mensaje. Vamos a agregar otra entidad llamada solicitud log de error, que es para hacer el registro de un nuevo error que se encuentra en el sistema. Vamos a crear otra entidad llamada encriptación. Este pues va a contener simplemente la clave de encriptación del
de los usuarios en la base de datos para poder encriptarlos y desencriptarlos. Vamos a tener otra llamada respuesta a usuario, que es la que nos traerá todos los datos que se encuentren del usuario una vez que se logueó. Una que se va a llamar respuesta a inicio de sesión, que es la que va a contener lo que nos va a devolver el servicio del JWT, es decir, el token, la expiración del token, que es el tiempo, y los datos principales que se obtuvieron de la base de datos, que son los datos del usuario que se logueó. Y listo. Ahora vamos con las entidades de la carpeta data, que van a ser las clases mapeadas manualmente de la base de datos que vamos a utilizar. La primera se llama TD del usuario, que pues es la estructura básica del usuario en la base de datos, del usuario pues que se está logueando. Acá hay que tener en cuenta siempre colocar el alias de la tabla que vamos a utilizar y decirle que pues esta va a ser la llave primaria en nuestro caso. Ahora vamos a crear otra tabla. En este caso va a ser la del error, en la que se va a guardar pues todos los errores que se encuentren durante la ejecución del sistema, obviamente que estén controlados. Aquí vamos a tener otra que va a ser la del perfil del usuario, que es la que va a ligar los perfiles de los perfiles existentes dentro del sistema con cada usuario, con el ID de cada usuario. Vamos a tener otra tabla que se llama perfil, pues es en la que están los roles o perfiles de los usuarios que están dentro del sistema. Vamos a tener otra que es la que va a registrar o en donde se va a registrar todas las peticiones, solicitudes o respuestas de los servicios o de los controladores, donde vamos a tener el request y el response, pues todo en formato de JSON almacenados. Y esto en cuanto a las entidades de la base de datos. Ahora vamos a crear las interfaces de nuestras clases principales de los servicios. En este caso necesitamos una que se llamará Interface Access Token. No se les olvida acá seleccionar que va a ser una interfaz. Acá la creamos. Esta simplemente pues va a tener los métodos que va a implementar su clase principal. Y esta es pues la de la validación de las credenciales del usuario. Con base en esto pues se generará el token finalmente. Vamos a crear otra que es la de el almacenamiento de los errores. Que también nos va a permitir registrar un error y adicional registrar pues las peticiones y las respuestas de los servicios.
Como les digo, pues acá solo están los métodos que luego se van a implementar en su clase principal. Digamos que esto es lo esencial que necesitamos en la parte de modelos. Ahora vamos a pasar a la capa de negocio. Y aquí pues vamos a crear bueno, las dos. Necesitamos crear las clases que van a implementar y extender de esas interfaces que creamos, y otra que es simplemente para la encriptación de las, de las contraseñas de los usuarios en base de datos. Entonces acá vamos a agregar una clase, se va a llamar encriptar. Esta clase encriptar pues tiene una lógica, digamos ya, ya creada, que se va a encargar de encriptar la contraseña o desencriptar la contraseña del usuario con base en una llave que vamos a configurar en el App Settings ahorita. Eh, y acá necesitamos también pues crear la clase logerror, que fue la interfaz que creamos ahorita, solo que esta es la que va a extender de ella. Eh, Acá, como ven, pues estamos diciéndole que va a extender de nuestra interfaz creada previamente. Aquí vamos a decirle que nos traiga la referencia a los modelos. Aquí, bueno, este error está saliendo porque todavía no hemos creado el DB context dentro del Data Access, entonces ya lo revisamos. Dejemos esta por aquí y ya la revisamos. Vamos a crear otra clase llamada Access Token, que también pues tiene su interfaz. Vamos a implementar sus métodos. Aquí lo mismo, nos está diciendo lo del DB context, ya lo ajustamos. Esta clase pues tiene tiene el método de validar credenciales. Este es el que se encarga de encriptar o desencriptar la contraseña para poder validarla con la de la base de datos. Va a consultar al usuario, va a comparar la clave, el perfil del usuario, el perfil del usuario ligado y la tabla de perfiles. Nos va a devolver pues los datos principales del usuario. En caso tal de que se presente algún error, pues acá está guardando el error. Y listo. Acá, como podemos ver, pues este método devuelve una respuesta, y esta respuesta pues simplemente es la entidad que creamos, que nos va a traer todos los datos del usuario. Eso por ahora. En cuanto a la capa de negocio, vamos a crear el DB context y volvemos acá para validar que todo funcione correctamente. Entonces nos vamos a la capa de Data Access y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar DB context, que nos va a ayudar con todo el acceso a la base de datos.
Este context pues va a estar cada vez que creemos una nueva entidad de la base de datos, hay que agregarla acá para que él sepa a dónde tiene que llegar a mapearla. Aquí nos está saltando error porque falta importar pues la referencia a la carpeta de datos del modelo. Aquí ya está. Y ya teniendo el context, volvemos a revisar este tema del access token. Acá le decimos que vamos a importar la clase que agrega una referencia al data access. Listo, entonces hacemos la referencia acá a los contratos. Acá el context le decimos que vamos a utilizar el data access. Acá vamos a decirle que vamos a utilizar datos. Y acá data. Y con esto, bueno, y acá vamos a decirle que vamos a utilizar el framework. Con esto ya no tenemos ningún error acá. En access token tenemos que hacer lo mismo. Vamos a decirle que vamos a utilizar contratos. Acá vamos a utilizar data access. Aquí vamos a utilizar una de las librerías de extension options. Acá nuestra carpeta de datos. Aquí vamos a implementar data. Y como vemos ya no tenemos ningún error. Listo. Ahora sí vamos a continuar en API. Vamos a irnos al Lab Settings. Y vamos a agregar la parte de las conexiones. Entonces aquí simplemente reemplazamos esto. Aquí viene pues la parte de la conexión a la base de datos. El nombre de la base de datos. Aquí viene el data source. Y aquí tienen que colocar la URL de el acceso a su base de datos. Acá tienen que colocar el nombre de su base de datos, que sería pues este mismo. Acá colocaríamos el usuario de la base de datos. Del acceso a la base de datos que ustedes tienen. Aquí este 15 pues es el tiempo de expiración del token que vamos a crear. Acá va a estar, digamos, una llave que ustedes pueden generar automáticamente por una página, que es la que va, digamos, a hacer la encriptación única de su JWT. Esta clave es la clave de encriptación o desencriptación, en este caso para un usuario del sistema, es decir que en la base de datos todas las contraseñas aparecen encriptadas.
Y eso, hasta ahí. Entonces digamos que acá ustedes esta clave sí pues la van a generar para su encriptación o desencriptación de los usuarios. Y esta sí la generamos a partir pues, de una página que se puede encontrar en Google. Hay una de Avast y una de LastPass, se llama. Ya la miramos. Si buscamos acá Avast, generador de contraseñas. Acá le decimos que vamos a tener una longitud de 50 y con todos los caracteres. Entonces la copiamos, venimos acá, la colocamos acá y en su defecto pues acá la contraseña que vayamos a utilizar para encriptar o desencriptar los usuarios en base de datos. Listo, entonces las conexiones, la clave para los usuarios y la clave para el JWT y el tiempo de expiración. Eso es lo que necesitamos principalmente aquí. Ya para continuar, vamos a hacer la configuración del controlador en la API. Vamos acá a controladores, vamos a agregar un nuevo controlador y este se va a llamar token controller. Le damos acá API, controlador en blanco y token controller. Listo. Aquí siempre hay que tener en cuenta que se debe colocar la ruta, el API controller y a dónde va a estar apuntando. Entonces, en este caso va a ser una application JSON y vamos a empezar acá a colocar el código. Entonces, aquí tenemos, ya les explico. Déjenme colocamos todo el código de una vez. Listo. Tenemos estos espacios. Organizamos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer las referencias, en este caso a las interfaces que están en modelo. ¿Qué más tenemos aquí? Acá la referencia a modelo de datos. Y acá nos está solicitando, bueno, acá tenemos el constructor del token y el método principal. Acá le decimos que vamos a utilizar el allow anonymous. Esto quiere decir que para este caso de este primer servicio no vamos a utilizar el JWT porque pues en este no se requiere, pero pues en los siguientes controladores sí vamos a tener que colocar la autorización, que es este autorización. Y acá nos está solicitando un token factory que ya lo vamos a crear. Les voy a mostrar primero qué hace acá. Acá pues nos está trayendo la solicitud de generar el token. Este es el servicio que vamos a probar ahorita. Este es el servicio que realmente trae el token. Acá le estamos diciendo que vamos a generar un token. Estos son los datos que nos va a retornar en caso de que esté correctamente la generación de la validación de las credenciales. En caso tal, pues nos va a mostrar la validación. Si se produce algún error, pues nos va a traer el error y lo va a guardar en la base de datos. Lo va a registrar. Y acá estamos registrando pues todo el tema
de los errores. Y este es el objeto resultante, digamos, que vamos a tener finalmente. Ya nos hace falta simplemente el token factory, que es el que se va a encargar de generar el JWT. Este lo vamos a crear acá en la API. Entonces vamos a agregar una clase que se va a llamar token factory. Listo. Lo vamos a colocar acá. Aquí automáticamente pues nos trae todas las librerías que se necesitan. Y aquí el token factory pues realmente va a crear el token, va a traer la clave secreta que creamos nosotros, el tiempo de expiración que creamos nosotros, que están todos en el web config, bueno, en este caso el app settings. Y acá hace toda la parte de la creación del JWT. Estos son los dos datos que van a venir encriptados dentro del JWT, que va a ser el usuario y el perfil, que luego pues cuando hagamos el consumo de los nuevos controladores, pues vamos a poder obtener a partir del JWT estos dos datos y siempre vamos a saber en qué momento pues sigue estando activa o no digamos la sesión del usuario. Y listo, acá pues nos va a traer simplemente el token que va a tener su expiración y el token que es pues todo el chorrero de caracteres que nos va a servir. Aquí pues ya nos faltaría una clase más que es la que nos va a ayudar a utilizar el acceso al contexto de la base de datos pues en los controladores que ustedes vayan a crear después. Entonces vamos a agregarla. Y esta se llama HTTP Context Accessor Extension. En esta pues vamos a tener la lógica que nos va a permitir pues usar el contexto de las entidades de la base de datos. Y listo, entonces digamos que ya con esto ya tendríamos el proyecto definido con lo básico que necesitamos y ya nos faltaría simplemente hacer la configuración del programa. Acá sencillamente pues dentro del bot main vamos a colocar la lógica. Aquí pues viene toda la lógica de la creación del proyecto, la implementación del Swagger. Vamos a tener una parte que va a contener la visualización de las interfaces que tenemos implementadas y demás. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces, acá principalmente pues vamos a crear el builder, este ya estaba en el código, acá vamos a traer también la clave secreta del tiempo de expiración, porque es aquí donde vamos a hacer el llamado a la creación del token. Le vamos a decir que vamos a utilizar para cada uno de los servicios de los controladores una autenticación por JWT, la validación del token. Aquí agregamos pues los controladores, aquí agregamos una referencia a todas las interfaces que creamos en los contratos. En este caso, tener en cuenta que cada vez que se cree una nueva interfaz pues vamos a tener que colocarla aquí. Acá hacemos la referencia a nuestra capa de negocio. Acá le estamos diciendo que nos habilite los cores para el acceso a la información de los servicios.
Y acá pues ya viene la lógica del Swagger, que va a ser, digamos, toda la parte de que también vamos a hacer uso de la utilización del JWT, ahorita les muestro, y el nombre y la versión de la API, pues que es la que nos va a salir cuando ejecutemos el proyecto. Acá nos sobran 2 corchetes. Ya les digo que tenemos que reemplazar acá. Entonces aquí vamos a agregar las referencias que nos hagan falta. Encriptación, que es a la capa de datos. DB context, que es pues la referencia a nuestra capa de acceso. Acá al framework que configuramos. Aquí también, bueno, acá. Listo. Entonces acá viene la parte que les digo que tenemos que reemplazar. Aquí viene el nombre de la conexión a la base de datos que seleccionamos en el App Settings. Entonces ahí iría el nombre de la conexión y aquí iría el nombre de la API que quieren que aparezca cuando se ejecute el Swagger. Bueno, aquí simplemente es porque se pasó de renglón. Listo. Entonces acá vamos a colocar el nombre de la conexión y el nombre de la API. Digamos acá pongámosle tutorial JWT Netcore 6. Y acá el nombre de la base de datos y colocaremos pues el nombre de la base de datos que corresponde a ustedes de su base de datos. Digamos que ya con esto el proyecto queda listo. Valide que su controlador tenga su token, tengan sus 3 clases acá de Program, Token Factory y Access. En el App Settings que tengamos configuradas las conexiones y las claves. En la capa de negocio que tengamos nuestras 3 clases principales. En la capa de acceso a datos debemos tener el de context. Y en la capa de modelos debemos tener las 3 carpetas, contratos, datos que son las tablas de la base de datos y los datos que son las entidades que vamos a necesitar para request, response o objetos en general. Y ya con eso el proyecto debería estar listo. Entonces pues simplemente ahora vamos a hacer la ejecución. Seleccionamos aquí Internet Information Server Express y lo ejecutamos. Automáticamente pues se va a abrir el Swagger para poder hacer la primera prueba y validar que efectivamente nos está generando el token, nos lo está trayendo y se está logueando el usuario principal. Entonces acá ya se ejecutó por primera vez, acá quedó el nombre que le seleccionamos, tutorial, los esquemas del servicio, que va a ser el response y el request. Digamos que nos documenta de una vez esa información y acá está pues el servicio que creamos, es de tipo post. Acuérdense que estos son servicios REST. Esta es la URL de nuestro servicio y estos son los datos que nos está solicitando en el request y este va a ser el ejemplo del response.
Entonces acá le damos tryout, vamos a colocar unas credenciales de ejemplo. Le damos a ejecutar, esperamos que haga la consulta en la base de datos, la creación del JWT, y ya nos da la respuesta. Listo, como vemos el sistema nos respondió correctamente. Acá viene el JWT correctamente y los datos de tiempo de expiración, la identificación, los nombres, correo y demás del usuario que se logueó y que la transacción pues, fue exitosamente. Ya con este JWT ustedes pues van a crear un nuevo controlador. A ese nuevo controlador le van a colocar que pues va a requerir autorización y ya ustedes pueden extraer información de este token. Para el uso del token, si van a consumir otro servicio, pueden darle acá en autorización, colocan acá el token, le dan a autorizar y cuando ya vayan a consumir el siguiente servicio, ya automáticamente él va a saber que está logueado el usuario. Si es el caso y ya expiró la contraseña, pues les dirá el sistema, les responderá que no está autorizado para el consumo del servicio. Y eso es todo. De pronto en un próximo video voy a crear un controlador y vamos a hacer el ejemplo de cómo se consume un servicio con el JWT. Pero digamos que inicialmente pues ya con esto su solución tiene la autenticación por JSON Web Token con una conexión a SQL, mapeo de las tablas, uso del Swagger y todo pues con arquitectura de modelos, datos y negocio con .NET Core 6. Entonces eso es todo.